y dos redondos. Y el quinto y último ligamento es impar, obviamente es impar. Ligamento medio de la vejiga, siendo impar está en toda la mitad y fija a la vejiga con el pubis, ¿cierto? Ligamento medio de la vejiga. Así de que fíjense que hay muchos ligamentos, solo hay 3 mesenterios y no hay aumentos. ¿Cómo se llama este mesenterio que sostiene el útero? Les doy una pista, lo dije hace 2 minutos y 10 segundos. Mesometrio. En el mesometrio de las hembras y en la mujer existen 3 arterias uterinas. 3 arterias uterinas. La primera, la más cercana al ovario, se le llama arteria uterovárica. Homólogo, que es la arteria testicular del macho. Se le dice uterovárica porque tiene una rama ovárica y uterina craneal. Yo les pregunto, ¿qué irriga esa arteria uterovárica? El útero. El cuerno. Al cuerno del útero y al ovario. La número 2 es la arteria uterina media. En el macho se le llamará, obviamente, y no lo van a creer lo que les voy a decir, hay útero masculino, pero es un simple vestigio del diámetro de un hilo con la forma del útero de la mujer o de la hembra. Arteria uterina media. En el macho es la arteria cremastérica. Cuando estudien hoy al músculo cremaster externo que se encarga en machos, no lo tiene la hembra, se encarga en machos de subir el testículo cuando hay frío o cuando hay dolor, ¿cierto? Entonces tiende a esconderse. Gracias al músculo cremaster externo. Esta es la arteria cremastérica del macho, pero en la hembra es la uterina media. Y yo les pregunto, ¿qué irriga en la hembra? El cuerpo del útero. Y la número 3 es la arteria uterina caudal, que en el caso del macho se le llama vesicoprostática, ¿no es cierto? Sabiendo que en el macho las glándulas sexuales accesorias, obviamente no incluyen los testículos, en el macho las glándulas sexuales accesorias son la próstata, las glándulas seminales o vesículas seminales según especie, y las glándulas de Cooper. Eso es lectura que les queda a ustedes como parte de su trabajo independiente. Arteria vesicoprostática del macho o en la hembra arteria uterina caudal. ¿Qué irriga la hembra? El cérvix o cuello del útero. Bueno, finalmente, para terminar nuestro tema, hoy les muestro lo que es el recorrido de la leche. ¿Hay preguntas hasta el momento? Yo tengo una pregunta sobre el recorrido de la leche. ¿Cómo está ubicada esa vaca? Sí, ¿Cuál? ¿Esta de acá? No. ¿O esta de acá? Esa de ahí. La de la glándula mamaria. Sí. Haz de cuenta que la cabeza va para allá o va para acá, no importa. Simplemente debes saber que esta es la mitad de la vaca. Sí, ok. No importa. O sea que los dos ovarios están también. Ah, no, esto es una pieza independiente. Bueno, es que se ve como si fuera parte de entonces no entendía, pero ya. Si estuviéramos viendo la parte posterior de la vaca, si aquí viniera la cola, ¿no es cierto? Eso significa que ese tracto genital estaría a estatura. Y arriba de él estaría la vía digestiva. Y aprovechando esa pregunta, les digo, periné o perineo es esto, estoy viendo de atrás hacia adelante, es la región comprendida entre el ano y la base de la glándula mamaria. Eso es el periné o perineo, y nosotros también lo tenemos. En el caso del macho, ¿no es cierto? Pues es la región comprendida entre el ano y la base del escroto. Eso es la región del periné o perineo y se hacen anestesias perineales. El que se vaya a dedicar a cirugía, esa anestesia perineal es muy sencilla. Y se puede hacer quirúrgicamente un trabajo en un paciente que está despierto, consciente, y con una anestesia perineal podemos hacer una uretrotomía, ¿cierto? En el caso de una hembra podemos hacer vulvoplastias. Sepan ustedes que en las fincas es frecuente que las hembras equinas o bovinas que están preñadas y las dejan en el potrero por allá sin ningún cuidado a que tengan el parto, pues es muy fácil que lleguen los perros de la finca vecina o de la misma finca y la ataquen en el momento del parto, atacarán al feto
y atacarán obviamente los tejidos de la hembra que están expuestos, ¿no es cierto? Así de que las vulvoplastias con alguna frecuencia se hacen. Lo mismo después de una distosia o parto difícil, ¿no es cierto? Y les escribí en la guía lo que es una episiotomía. Es una incisión quirúrgica que se hace en la comisura dorsal de la vulva para permitir que salga el feto en el caso de que no tenga suficiente espacio para hacerlo. Recorrido de la leche. Les ruego el favor escriban el recorrido, o los que están grabando pues se lo aprenden, ¿no es cierto? Fíjense que lo reduje prácticamente entre 10 y 11 pasos es el recorrido de la leche. En orden de aparición, noten ustedes, aparece hasta el número 4, ahí me faltó dibujar una flecha, alguna cosa, algún indicador, que hasta el número 4 es microscópico ese recorrido. Esto es, de ahí hacia arriba es microscópico y de ahí hacia abajo se ve a simple vista. ¿Sí? Bueno. Número 1. Alvéolos mamarios. Muchos colegas se pondrán bravos con lo que voy a decir. Digan ustedes, transforman la sangre en leche. Un fisiólogo me va a decir, doctor, ¿cómo va a decir eso? Transforma la sangre en leche. ¿Sí? Y les digo, la relación es de 4 a 1. 4 litros de sangre deben pasar por esos alvéolos mamarios, hablando de una hembra bovina, o equina, etcétera, no importa, la relación es de 4 a 1. ¿Sí? Para producir 1 litro de leche. Luego el número 2, ahí ven dónde subir, los tallitos que sostienen a esos alvéolos. Número 2, se les llaman los conductos intralobulillares. Repito, conductos intralobulillares, con doble L. Número 3, espacio o espacios colectores centrales. Número 4, conductos interlobulillares. Número 4, conductos interlobulillares. ¿Qué hemos visto de conductos? Intralobulillares, interlobulillares. Nombres parecidos, pero son distintos. Ahora, número 5 significa que entré a la parte visible a simple vista. Con el número 5, estas cornetas que les dibujé ahí son los conductos galactóforos. Conductos galactóforos. Y ahí en las glándulas mamarias abran el tejido que ya ha sido incidido, ustedes no las van a cortar, no quiero que las dañen. Las que están abiertas, ustedes separan el tejido, ¿no es cierto? Separan el tejido mamario y van a notar que en el interior se ve como un estropajo, enormes cavernas allá metidas. Esos son los conductos galactóforos. Si esa hembra estuvo en lactancia, es decir, produciendo leche, esos conductos galactóforos en conjunto desembocan en esta cavidad número 6, que se le llama cisterna de la leche o cisterna de la glándula. ¿Sí? En ella se almacena la leche que está produciendo en su periodo de lactancia. Luego del número 6 pasamos por fuerza de gravedad y por contracción de las células mioepiteliales que envuelven a todos esos conductos. Se contraen esas células, impulsando la leche hacia el pezón, y la fuerza de gravedad también se encarga de eso. Baja la leche a ese pequeño espacio número 7 que se le llama cisterna del pezón. Evidente lo que les voy a decir. En la cisterna del pezón se aloja el primer chorro de leche. Importante tener en cuenta eso cuando ustedes les enseñen a hacer el test de California para mastitis subclínica. Tengan en cuenta que debe ser eliminado el primer chorro de leche y no dar falsos positivos en mastitis subclínica. ¿Alguno de ustedes ha visto ordeño y cómo se hace la prueba de mastitis? Es una raqueta con 4 agujeros, uno para cada pezón, se coloca ahí, se evacúa el primer chorro de pezón, se bota
y ya el segundo chorro se coloca cuidadosamente en la raqueta, que debe estar muy limpia. Obvio, no harán como el ordeñador que no tiene ni idea, que coge y mete el dedito allá y se pone a rebullir con el dedo todo sucio, ¿no es cierto? Y resulta que todas las vacas resultaron con mastitis subclínica, resulta que no tienen mastitis, solamente rebulló con el dedo. O cogió con un palito, ya que no puedo meter el dedo, pongamos un palito acá del piso y rebullimos con el palito, ¿no es cierto? Aquí aparece ya 8, 9 y 10, es el extremo del pezón. Como le decía a mis grupos anteriores, voy a coger este marcador. Asuman que eso es el pezón. Voy a hacer algo acá, quitarle la punta al pezón. El pezón, en su punta, en su extremo, tiene lo que llamaremos el esfínter del pezón, y es esto, el esfínter del pezón. Tiene 3 componentes, el 8, 9 y 10. Aquí adentro, el primer agujerito que viene allá al fondo es el orificio papilar interno. Quité la punta del pezón, orificio papilar interno. Luego sigue ese pequeño cilindro interior, que es el conducto papilar. Y finalmente el orificio final del pezón, orificio papilar externo. Esos 3 en conjunto forman lo que llamamos el esfínter del pezón. Y ustedes van a notar ahí que en una hembra bovina o en una hembra equina, esos esfínteres de pezón no tienen más diámetro que una aguja, ¿no es cierto? Son muy delgaditos, pero increíblemente soportan el peso de toda esa columna de leche que está encima. Así de que, como anatomista siempre he dicho, los esfínteres más poderosos del organismo los tienen las chicas. Uno es el cervix, o cuello del útero. Piensen que puede soportar todo el peso de una preñez, y hablemos por ejemplo en la mujer que es bípeda, donde el feto con todo su peso y bolsas de aguas se apoya sobre ese cervix y él no se abre hasta que sea el momento. O lo mismo ocurre acá con la leche. Piensen en vacas de alta producción. Ya en los tiempos actuales hay vacas que están produciendo hasta 50 litros de leche. Eso es una bestialidad, una salvajada. En la época, hace pocos años atrás, siempre usábamos las cantinas de 40 litros y esa era la medida para las vacas, 40 litros máximo, ¿cierto? Ahora nos va a tocar empezar a fabricar cantinas de 50 litros. ¿Sí? Fíjense el hombre cómo ha ido modificando al reino animal para su conveniencia. Bueno, hay algo que acabo de caer en cuenta y que debo decirles, y es importantísimo. Retrocedamos nuevamente acá y con eso quedo yo tranquilo de que entienden algo importante. ¿Qué pasa si una hembra o la mujer llegó a folículo terciario o de Graf y él no ovula, pero sigue creciendo y llenándose de líquido y no ovula? Eso es un quiste ovárico o quiste folicular. ¿Qué comportamiento sexual tendrá esas hembras que estamos examinando? ¿Qué comportamiento sexual? ¿Aceptan o no aceptan al macho? No. Obvio que lo aceptan. Constantemente. Saben que esos folículos producen estrógenos. Y es más, tiene demasiados estrógenos, ¿no es cierto? Y llega uno a la finca, doctorcito, mire que esta vaca está llego a lo que sea, ¿no es cierto? Siempre está en celo. Le hemos puesto el caballo, el perro, el loro, el gato, la inseminamos y sigue en celo. ¿Qué hacemos? Ustedes dicen, tiene un quiste ovárico o quiste folicular. Cuando hacemos la palpación rectal y lo detectamos, ¿cuál es el primer impulso que sentiremos? Una masa. Espicharlo, ¿no es cierto? Apenas lo siento. Háganlo, espíchenlo. Y si revienta, excelente, lograron el tratamiento manual. Si no revientan, entonces ustedes dicen, voy por hormonas, las tengo en el carro, ¿no es cierto? Y aplican hormonas folículo estimulantes. Hormona folículo estimulante, que ¿qué va a lograr? Que en pocas horas, a veces en pocos minutos, ¿no es cierto? Ese folículo tan pletórico, tan lleno, explota, se acabó el problema. Ahora vámonos a otra situación. Hembra que llegó a cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo en una hembra que no es preñada, en